Muy bien, y así nuestros corazones y nuestras Biblias abiertas al libro de Colosenses. Vamos a estudiar hoy día el siguiente personaje. Cuando usted piensa en una persona que trabaja arduamente, por lo general, ¿qué imagen viene en tus pensamientos? ¿Cuál es la persona que nosotros decimos, esta es una persona que trabaja, pero hasta el agotamiento? Por lo general, en nuestra mente viene una persona que está involucrada en mucha actividad, ¿cierto? Sin embargo, hoy día vamos a ver una persona que es conocida por un personaje que sabía orar. Y hoy día vamos a hablar de eso. Ya en nuestra serie de personas que Dios usa, vamos a ver la vida de este personaje que en la Biblia por lo menos se le conoce como Epafras. Algunos estudiosos lo confunden con Epafrodito. Como hemos aprendido la semana pasada, el hermano Jorge nos enseñaba, Epafrodito era una persona natal de la iglesia de, ¿se acuerdan de dónde? Las noches los que vinieron, de Filipo, ¿cierto? Era un personaje que participaba de esa iglesia. No se le debe confundir. Algunas personas piensan que son lo mismo, pero cuando uno estudia la palabra de Dios, llega a descubrir que son dos personas diferentes, aunque con nombres muy similares. Hoy día vamos a hablar de este hombre Epafras, conocido en sus rasgos por tener un tiempo de oración memorable. Hemos visto la vida de Esteban, el mártir que tenía cara de ángel, ¿verdad? Hemos visto la vida de Onesíforo, el hombre que refrigeró al apóstol Pablo en tiempos de angustia. Hemos visto la vida de Juan Marcos, el hombre que abandonó, pero después volvió al Señor y fue útil al ministerio. Hemos visto la semana pasada en la mañana la vida de Gayo, un hombre que estaba dispuesto a servir a otros, a pesar del entorno eclesial en el cual vivía. Y hoy día vamos a ver un poco de este personaje, porque lo que se nos dice a la verdad, hermanos, son 5 o 6 versículos que se encuentran en Colosenses y en Filemón. Muy poco tenemos de él, pero muy verdades profundas podemos extraer y ser desafiados a través de él. Así que miren conmigo en el libro de Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6, o 4 en realidad, hasta el versículo 8. Colosenses capítulo 1 desde el versículo 4 al 8. Lean conmigo por favor, dice, habiendo oído de qué, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a quienes, a todos los santos, dice, a causa de la esperanza que os será guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de él. O sea, todo está relacionado con el Evangelio. Mira el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también ¿en quién? En vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis. ¿Qué conocieron ellos? La gracia de Dios, pero en verdad. Mira el versículo 7. ¿Quién les enseñó? Como lo habéis aprendido de quién. Y ahí aparece nuestro personaje esta mañana, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, en que quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda dirigir en oración. Ya, hermanos, Señor, gracias te damos en esta mañana por habernos despertado con bien. Gracias porque todavía tenemos vida, pensamos, hablamos, podemos tener un cuerpo para poder movernos. Y por sobre todo, Señor, en esta mañana quiero rogarte muy encarecidamente y especialmente que nos puedas desafiar a ser personas de compromiso en oración. Señor, cuánta ausencia hoy de hombres, sobre todo de hombres que se dediquen a esta área. Señor, cuántos conflictos hay en diversas iglesias porque simplemente solo estudian, solo hablan, pero no oran, Señor. Y queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes a ser guerreros de oración a través de mirar las descripciones de este hombre que consideraste en la vida del apóstol Pablo, de tu siervo Epafras. Ayúdanos a imitar esta fe, a ser personas que puedan ver una necesidad diaria en ti. Señor, queremos rogarte que hables a nuestro corazón y que nos inclines, Señor, a tener una vida por el resto que nos queda vivir dependientes de ti. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestras manos cansadas a través de la oración. Nuestro ánimo, nuestro vigor vuelva cuando dediquemos nuestra vida, inclinando nuestro corazón en oración continua a ti. Gracias te damos, Señor, por poner esta tremenda arma y herramienta al alcance de tus hijos, que es la oración. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, hermanos. Vamos a ver un poquito algunas cosas con respecto a Epafras. Así que en primer lugar hoy día vamos a ver sus referencias, ¿ya? ¿Quién era Epafras en primer lugar? ¿Quién era este personaje? La Biblia lo describe de diferentes maneras. Por ejemplo, una referencia era que era compañero de prisiones de Pablo. Miren un ratito sin perder Colosenses, Filemón capítulo o el versículo 23. Miren Filemón 23. Miren un ratito ahí, Filemón 23. Vamos a leer el versículo 23 un ratito ahí. Y ahí aparece este hombre, Pablo está en prisión y él lo recuerda. Lean conmigo ahí. ¿Te saludan quién? Epafras. ¿Y cómo lo llama Pablo ahí? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea que cuando Pablo estaba encarcelado, él se encadenó literalmente al apóstol. Por eso lo llama Pablo mi compañero. Es decir, se unió a la tragedia a la cual el Pablo estaba atravesando. Recuerden que ellos se llaman a sí mismos acá compañeros de prisiones por Cristo Jesús. Ellos sufrían a manera de malhechor, aunque no lo eran. Ellos fueron encarcelados, o por lo menos Pablo, por predicar el Evangelio, por anunciar debidamente a Cristo a todo hombre. Y esto no le gustó a las autoridades. Y entonces, ¿qué sucedió? Pablo fue prisionero por Cristo. ¿Y quién le acompaña en la prisión? Aquí lo menciona a Epafras. Y desde la prisión manda un saludo muy especial a Filemón, en esta carta a Filemón. Así que él fue prisionero de Pablo, pero también la Biblia nos dice que fue un ministro fiel. Miren en Colosenses capítulo 1, volvamos a nuestro libro referente. Miren el versículo, ahí aparece la cita, pero vamos a leer el versículo 7 nomás. Observen conmigo quién aparece ahí. Dice, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras. ¿Y cómo lo llama Pablo? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro ¿de quién? Para vosotros. Es decir, que Pablo reconoce en él que era un hombre que servía a Dios con fidelidad. Otra cosa que se menciona de él es que él era nativo de Colosas. ¿Cómo sabemos que era de Colosas? Miren el capítulo 4 de Colosenses. Adelanten ahí, hojitas. Miren conmigo el versículo 12. ¿Ya? Ahí aparece y nos puede describir la palabra de Dios que él era de Colosas, no de Filipenses, como lo era Epafrodito, ¿ya? O de Filipo. Miren el versículo 12, dice, os saluda ¿quién? El cual es, ¿qué cosa? Uno de vosotros. ¿Ves que era colosense? Así que él era un hombre nativo de Colosas. Otra cosa es que estuvo con Pablo cuando escribió la carta. ¿Cómo lo sabemos? Miren, vuelvan a leer el versículo 12. Miren la primera expresión, os saluda ¿quién? O sea que para haber mandado saludos, ¿con quién estaba Pablo? Con Epafras. Así que cuando Pablo escribe, agarra pluma y tinta y escribe esta carta, Epafras estaba a su lado. Ahora, ¿cómo llegó el Evangelio a Colosas? Es interesante ya ver que el Evangelio llegó a Colosas a través de él. Fue fundador de la iglesia que quedaba en Colosas. Miren el capítulo 1, el versículo 6, por favor. O el 5 primero, para que entiendan que habla del Evangelio acá. Lean conmigo, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de él. Es decir, ellos recibieron el Evangelio, ellos conocieron el Evangelio. Miren el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. ¿De qué está hablando? Del Evangelio, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Miren el versículo 7, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras. O sea, ¿quién les predicó el Evangelio a los colosenses? Epafras. Él fue el fundador de esta iglesia. Dios lo usó para establecer los cimientos claves de lo que sería el cuerpo de Cristo en Colosas. Así que Pablo lo recuerda acá. Y así que más o menos estas son algunas de las referencias de él. Es interesante, hermanos, cómo Dios puede usar a hombres y mujeres que a veces no son muy conocidos en la Escritura para formar iglesia, para fundamentar y comenzar la obra del cuerpo de Cristo en diferentes lugares. Hay muchas iglesias que hoy son conocidas, pero lo que no son conocidos son los fundadores. A veces decimos, no, los pastores son los... No necesariamente los que pastorean iglesias son los que comenzaron. A veces los pastores son la tercera o cuarta generación de esas iglesias.
Sin embargo, acá vemos un fundador de la iglesia, y que por cierto era una persona que parece estar en las escrituras, en nuestras hojas, incluso en el anonimato público, porque no aparece con frecuencia. Lo único que tenemos de referencias de él son estos versículos que acabamos de leer. Y vamos a ver cuánto aprendemos, porque si Dios pudo usar un hombre como él, y ese es el mensaje de personas que Dios usa, nos puede usar también a nosotros. Quizás tú digas, yo soy una persona anónima en una iglesia que parece ser está creciendo mucho como la roca. Yo soy una persona que hay tantos ministerios, ¿qué puedo yo hacer para el Señor? Mira, Dios tiene un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Dios te ha capacitado, si has creído en Cristo, con dones, con talentos, para entregarlos en sus manos. Y Dios tiene, por cierto, un lugar especial para ti en servirle, en hacer algo para su obra. Quizás dentro de nuestra siguiente generación de jóvenes que hemos predicado, adolescentes o niños, se encuentra el futuro pastor de nuestra iglesia. No lo sabemos, hermanos. Quizás dentro de este grupo está la futura esposa de un pastor, o de repente los futuros maestros de nuestra iglesia, futuros encargados de escuela dominical, futuros, no sé, predicadores o fundadores de otras iglesias. Puede ser que sea así. Oremos para que el avance del evangelio prosiga a través de hombres, porque Dios sigue usando hombres para alcanzar a otros con el evangelio de Cristo. Uno de ellos fue Epafras. Y Pablo lo recuerda muy bien acá. Quizás algunos se pregunten, ¿está bien hacer campamentos? ¿Está bien salir a evangelizar? ¿Está bien discipular? Que por cierto hay personas que hoy en día no están de acuerdo con el discipulado. Jesús invirtió mucho en el discipulado, hermanos. Y Pablo invirtió mucho en personas. ¿Por qué no hacerlo nosotros hoy en día? Lo hacemos por una sencilla razón, porque necesitamos de más personas y una nueva generación en nuestra iglesia que siga en la obra de Dios, y gente fiel al cual se le encomiende lo que un día se va a dejar. Un día no vamos a estar, un día nuestro pastor Dios se lo va a llevar, nuestros ancianos un día no van a estar, porque simplemente la vida no es para siempre aquí en la tierra. Y un día, ¿quién se levantará para tomar la posición de defender la doctrina de Cristo, la pureza de la iglesia? Hoy en día hay muchas iglesias que carecen de una siguiente generación. Carecen de hombres o jóvenes o un despertar espiritual de gente que diga, heme aquí, estoy dispuesto a servir. Y yo personalmente temo porque se levante una generación que no conozca a Dios como en el tiempo de los jueces. Y oremos y sigamos entrenando a hombres fieles e idóneos para seguir encomendándoles la obra que el Señor nos ha dejado, hermanos. Porque por cierto es la obra de Dios y es muy sagrada y debe ser depositada en hombres como Dios lo pide. Y Epafras fue uno de ellos. Así que vamos a ver no solo sus referencias, sino rasgos importantes que nos describen a este hombre y cómo Dios nos puede usar a nosotros. Así que en primer lugar, vamos a ver que Epafras fue confiable de proceder. Miren conmigo el versículo 1, el capítulo 1, del versículo 7 otra vez. Lean conmigo lo que dice ahí. Dice, como lo habéis aprendido de quién, que es un fiel, observe esa expresión, que es un ¿qué? Fiel ministro de Cristo. Observe esa expresión, fiel ministro de Cristo. Miren el capítulo 4 y otra vez el versículo 12. Vamos a repetir mucho estos pasajes. Miren conmigo cómo lo llama Pablo acá. A ver, ¿qué dice ahí? Os saluda ¿quién? Epafras, el cual es uno de ¿quién? Ahora, ¿cómo lo vuelve a llamar Pablo? Siervo de Cristo. ¿Cómo lo llama Pablo? Siervo de Cristo. ¿Quién es un hombre confiable hoy en día? Aquel que tiene un espíritu de servir. Y hermanos, hoy en día se pelea mucho por el puesto, por el cargo, por el poder, por la autoridad. Pero nadie hoy en día parece ser que quiere servir. Mucha gente quiere condicionar a Dios en su servicio. Otros están esperando que simplemente se les convoque y llame para hacer algo para Dios. Agradezco a Dios porque todo este verano mucha gente se ha acercado y digo, ¿qué puedo hacer para Dios? Y por cierto que lo han estado haciendo y gracias por eso. Acá podemos ver a un hombre que era conocido como un siervo y fiel ministro de Jesucristo. La palabra consiervo, como lo llama Pablo acá en el capítulo 1, versículo 7, es alguien de igual naturaleza. O sea, Pablo consideraba a Epafras igual de siervo en el mismo nivel que él. Y por cierto, Dios levante hombres como Epafras en nuestra iglesia que tengan el ánimo de servir. La palabra para siervo, la palabra describe, o por lo menos tiene muchos adjetivos en la Biblia. Por ejemplo, es alguien que simplemente sirve.
Otro elemento es la expresión griega doulos, que significa criado, esclavo. Es alguien que se ha atado en cadenas, alguien que ha perdido su propia voluntad. Es alguien que está sometido a una autoridad, ha perdido privilegios, ha perdido libertad y simplemente sirve a los intereses de su amo. Epafras era así. Él era un hombre, alguien que administró con responsabilidad los recursos que le fueron dados por Dios y los empleó para el avance de la obra y cumplir el propósito divino. Pero se menciona un adjetivo muy calificativo. Miren el versículo 7 del capítulo 1. Algo que no es muy común hoy en día. Miren lo que dice ahí. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un ¿qué? Fiel ministro de Cristo. Esto es muy anormal hoy en día, porque acá no dice que era ministro, sino fiel ministro. La palabra fiel en la Biblia podríamos traducirla con íntegro ministro, con confiable ministro. Y hoy en día, hermanos, podemos saber que a través de estos rasgos, él era una persona sincera y de mucha confianza, digno de que se le depositara una responsabilidad. Y por cierto, hermanos, a veces personas se preguntan, ¿por qué no se involucra esta persona? ¿Por qué no se considera esta persona? ¿Por qué no lo pone si tiene tanta capacidad, tanto talento, tanto conocimiento? ¿Saben por qué a veces no se considera dentro de las cosas de Dios? Y Dios no pone en gracia a las personas porque simplemente no tienen este rasgo importantísimo. No son confiables. No son personas leales. No son personas que uno pueda ver y decir, me inspira confianza. Son personas que producen todo lo contrario. Y aunque tienen mucho talento, muchas cualidades resaltantes, no son gente en que se pueda descansar y mucho más una labor celestial. Pero acá es para cumplir esta labor. Curioso porque Pablo le dice a los corintios, porque ellos estaban peleando quién era mejor predicador, Apolos, Pablo, Cefa, y Pablo dice, téngannos los hombres, dice en Corintios, capítulo 4, por servidores y administradores de los misterios de Dios. Y dice así, se requiere de cada servidor o administrador que cada uno sea hallado fiel, nada más. No se requiere experiencia, la experiencia se adquiere, no se requiere cualidades, las cualidades uno las va teniendo o las va despertando. Lo que se requiere y lo que Dios está buscando es gente simplemente fiel. Y la expresión fiel es simplemente gente confiable. Pablo, antes de morir, le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hermanos, esta es una virtud, un concepto que está pasando de moda hoy en día. Ya no hay gente confiable. Simplemente hay gente que desarrolla en el ministerio, pero cuando uno menos lo piensa, están destruyendo los ministerios, están destruyendo las iglesias, están destruyendo las vidas. Y están distorsionando lo que Dios un día depositó con confianza sobre ellos. Dios desea gente fiel. A veces la gente se acerca y dice, hermano, ¿qué creen que Dios necesita de mí para servirle? Fidelidad. Fidelidad. ¿Cómo empieza un matrimonio hoy en día? Con fidelidad. ¿Y cómo se mantiene? Con fidelidad. Me acuerdo de esto, me hace recordar lo que le prometí a mi esposa. No le prometí casa, viaje. Lo único que le dije, lo único que te promete es ser fiel a Dios y a ti. No puedo prometer otra cosa. El resto vendrá, el resto Dios lo proveerá. Y nosotros, hermanos, como iglesia, no debemos quitar de vista que en primer lugar, para que alguien se involucre en las cosas de Dios, no debe ser perfecto, pero debe tener este requisito indispensable. Y Epafras, por Pablo, era reconocido que era un fiel ministro, era una persona confiable, una persona de integridad, una persona con sinceridad. Así que vemos nuestro personaje en esta mañana y somos desafiados a ser fieles. Jesucristo habló mucho de la fidelidad. Por ejemplo, usó parábolas para describir el siervo fiel, pero por otro lado, en contraste, el siervo infiel o negligente en la Biblia se le llama. Y Jesús dijo, y habló mucho de esto, y escribió o describió a través de parábolas para dar a entender la fidelidad y la confianza que esperaba de las personas. Y él dijo, por ejemplo, un principio muy clave para el servicio: el que es muy fiel en lo poco, ¿qué dice Jesucristo? En lo mucho será puesto, pero el que es muy infiel en lo poco,
lo mucho no es más fiel. Hay gente que hoy aspira a servir más y que se le encomiende más, pero no son fieles con lo poco que Dios les ha dado. Y miren, hermanos, y jóvenes, muchachos, y hasta los que me están oyendo, la fidelidad es necesario para que el amo nos deposite mucho más el día de mañana. No podemos pretender más hoy en día si con lo poco que Dios nos ha dado no somos confiables. Nunca hemos respondido con lo poco que nos ha dado y en dar la cara y dar cuenta a Dios por lo que estoy haciendo. Dios espera fidelidad hoy en día de nosotros. Justo en la semana hablamos con algunos chicos y recordábamos, y con algunos hermanos, y me acuerdo mi época de estudiante allá en el seminario, ¿no? Y me acuerdo que nos graduamos buena cantidad de chicos, y hoy en día ya no están en la obra de Dios. Gente que se ha preparado, gente que tenía mucha cualidad, gente que ha predicado, pero hoy en día ya no están en la obra de Dios. Nosotros usamos una frase a veces, no están jugando el mundial, decimos. Y es verdad, están en el mundo, están en negocios de la vida. Y por cierto, hermano, muchos de nosotros quizás recordamos gente que no ha sido fiel para con Dios, no ha sido fiel, no ha sido confiable, y aunque estuvieron en un ministerio, no han sido personas que uno pueda respirar confianza. ¿Qué nos dice el David en el Salmo 101? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la integridad, este me servirá, dice Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Quizás usted está acá en esta mañana y diga, ¿y cómo puedo empezar a ser fiel? Como padre tenemos que ser fiel como esposos, fiel a la mujer que Dios nos ha puesto hoy en día, fiel a la compañera, fiel con nuestros ojos, fiel con nuestras conversaciones, fiel a nuestros hijos como criadores y cuidadores de nuestro hogar, fiel en la iglesia, en los ministerios que Dios nos ha dado. Y por cierto, una buena manera de medir la fidelidad es la asistencia a la iglesia, ¿lo sabían? A veces cuando gente simplemente deja de venir, no necesitas preguntarle, simplemente le fueron infieles al Hijo de Dios. Y hoy en día hay gente que te cuestiona por qué deben venir a la iglesia. Es muy raro, a veces uno cuestiona, a veces hasta su salvación, si son hijos de Dios. La oveja siempre está detrás del pastor, el Hijo de Dios siempre busca estar con aquellos que tienen la misma fe. Y la fidelidad a la iglesia es importante y es un hábito que se puede perder. Si no, Hebreos por algo no dice, no dejando de congregar, porque sabe que la gente por costumbre, ¿qué va a hacer? Va a dejar de congregar, va a dejar de lado la fidelidad a Dios. ¿Cómo necesitamos hoy en día en nuestra iglesia, hermanos? Gente como Epafras, gente fiel, ya que hoy hay mucho de personas que quieren servir a Dios, pero carecen de esta virtud importante. Quiero terminar hablándote de la fidelidad con algo que debe ser reconocido en nuestra vida. Hermanos, la fidelidad no es parcial, ¿ya? Quiero que entiendan bien eso. No es que yo soy fiel en ir a la iglesia, pero en mi casa vivo desordenadamente. No se puede. La fidelidad no está seccionada o partida entre un lugar físico y mi hogar. No se puede ser fiel a Dios en asistir jóvenes a la iglesia, pero en casa no soy fiel. Mira, yo no puedo llegar a mi esposo y decirle, mira amor, yo fui fiel las 23 horas del día a ti, pero una hora te fui infiel, ¿entiendes? Pero tienes que dar gracias porque 23 horas te fui fiel, ¿entiendes? No puedo hacer eso, ¿cierto? Simplemente no fui ¿qué? No fui fiel. La fidelidad es total, no está seccionada. La fidelidad no la podemos partir simplemente con venir los domingos a la iglesia. La fidelidad se debe mostrar día a día. La fidelidad a Dios va de continuo de la mano con el Creador. Y así de Epafras podemos aprender mucho de este hombre, que cuando uno es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho. Y hay un salmo que describe a toda una generación de los que murieron en el desierto, el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, el Salmo 78 dice que el pueblo pereció en el camino porque no fue fiel su corazón para con Dios. Y ese salmo le amonesta a la siguiente generación y le dice, no sean como vuestros padres, le dice, que su corazón no fue fiel. Y Dios espera de nuestra generación siguiente que también sean fieles. Fieles en el internet, muchachos, que es algo por lo cual muchos jóvenes hoy pierden su fidelidad. Íntegros y que puedan ser confiables incluso al trato con una chica. ¿Sabían eso? Muchos jóvenes pierden su integridad por el sexo opuesto. Y eso es muy común hoy en día.
Y claro, uno ve manejos medios oscuros detrás de él. Y claro, y a veces esto genera incertidumbre y el proceder de muchas personas genera que no son confiables. Y uno siempre, a veces los padres dicen, ¿qué estará haciendo mi hijo con esta chica? ¿Qué estará haciendo el muchacho cuando...? O sea, y no generan esa confianza, pero fidelidad tiene que ser total, como lo fue este hombre. Desdichadamente hoy oímos de tantos relatos de personas que son infieles a la obra de Dios. Debemos recordar que hoy en día esta es una virtud a no dejar de lado. Uno se puede cansar en el ministerio, ¿no, hermanos? ¿Sí? Miren, si no, pregúntale a los consejeros. Pregúntale, mírale sus caras, ¿no? Han tenido una metamorfosis ahí, ¿no? Si no observa la cara de ellos, bueno, por amor al Señor, ¿no? Pero uno se puede cansar de ser fiel. ¿No dice Gálatas, no nos cansemos de hacer qué? Porque sabe Dios que nos podemos cansar de ser fieles. Por eso la Biblia nos dice que hay una recompensa para el fiel. Vale la pena ser fiel. Y uno se pregunta a veces con los años, ¿vale la pena la angustia y el dolor que uno sufre por el Evangelio? Te voy a animar algo, hermanos. Quizás en esta mañana estás aquí y digas, hermano, has dado con el clavo. Estoy a punto de abandonar. Quizás alguno de ustedes está pasando por un tiempo de dificultad en casa y diga, hermano, quiero tirar la toalla. Escucha esto, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Dios espera de hombres y mujeres fidelidad. Jesucristo le habló a una iglesia sufriente en Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, y no la animó porque creo que yo la anima contándole, diciéndole que va a venir más persecución. Qué raro que a veces es de Dios, ¿no? Pero le dijo, sé fiel hasta la muerte. Y muchachos, tienen que ser fieles, jóvenes. Muchachos y hermanos, tenemos que cargar esto sobre nuestros hombros, ser fiel. Hay cansancio, pero para el Señor que lo sea. Si hay agotamiento, que sea por haber defendido los intereses del amo. Dios espera que seamos gente que levantemos en alto la bandera de la fidelidad. Dios busca hombres así. Dice la Biblia, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Hoy en día carecemos de esto. Muchos jóvenes nos cuestionan y dicen, no me consideran, pero es que no eres fiel. ¿Cómo podemos depositar confianza así? Sé confiable, sé íntegro. Hermanos, sean fieles en sus diezmos y ofrendas. A veces la refrigeradora está vacía, ¿saben por qué? Porque nosotros escaseamos en dar, en ser generosos para la obra de Dios. El que es muy fiel en lo poco, alguno dice, si yo tuviera más tiempo sería fiel. No, sé fiel con lo poco que Dios te ha dado, para que un día Dios te confíe más. Es un principio celestial. Sé fiel, vale la pena. Esta semana que hablamos con el hermano Díaz, pasó un problema ahí en Quebrada, y ahí uno lo veía ahí pujando. Mira, el hermano tiene problemas de salud. Están pasando por algunos problemas ahí, pero el hombre sigue siendo fiel y Dios está recompensando eso. Gracias a Dios por eso. Ahora, si él con este problema de salud que la mayoría de nosotros conocemos puede ser fiel, ¿por qué nosotros no? Seamos fieles. Alguno de ustedes ha descuidado de venir a la iglesia, solo son turistas como lo decimos acá. Hermano, vuelve a ser fiel. Alguno de ustedes quizás tenga que ser fiel en su devocional como padre con sus hijos. Pregúntate, ¿he descuidado eso con mi familia? A veces esperamos que el pastor, los ancianos cumplan esa responsabilidad que como padres debemos hacerlo. Seamos fieles. Jóvenes necesitan ser fieles. A veces dicen, ¿por qué a él y no a mí? ¿Saben por qué? Porque son confiables. Quizás es en la virtud que has descuidado y tienes que volver a retomarlo. Todos en la viña del Señor están bienvenidos mientras sean fieles, hermanos. Dios desea de nosotros esta gran virtud que es para Fastrubo. Gente fiel, no renuncies. Mira, estos campamentos ha tenido un ingrediente muy sabroso. Te lo digo así. ¿Sabes por qué? No de cocina. Aunque estamos más, ¿no? Pero me gustó porque cuando empezamos los campamentos de niños, una de las iglesias que ha venido a apoyarnos es la iglesia de Manchay. Ya es una costumbre y gracias a Dios por ellos. Y ellos trajeron un chico llamado Brista, ¿no? Compartió poco en el día del fogón, ¿no? Pero ustedes saben cómo él vino al campamento. Cuando él vino en las reuniones que teníamos de coordinación, porque vino simplemente para apoyar. Es un chico que ha empezado a retomar las cosas de Dios.
tiene problemas familiares, su papá, él contaba que lo abandonó, y es un buen chico detrás de todo, y necesita ser estimulado. Pero una de las cosas que fue sabrosa en las reuniones fue que la hermana Jenny lo identificó y dijo: tú eres Brista, ¿no? La hermana Jenny le había enseñado cuando él era niño. Y el chico se puso a llorar literalmente. Premio a la fidelidad de una mujer que ahí estaba detrás, ¿no? ¿Vale la pena ser fiel, hermanos? Sí. Quizás esperamos resultados inmediatos, ¿cierto? Mira, ¿cuántos años pasaron? Ahora este chico, yo no sé si la hermana pensó que un día nos iba a ayudar. Y hoy va a estar involucrado en las filas para la obra del Señor. Está bien motivado. Oremos para que todos estos jóvenes se mantengan firmes. La fidelidad no es en vano, hermanos. A veces en la obra de Dios nadie sabe para quién trabaja. ¿Entiendes? No sabemos a quién estamos evangelizando, enseñando, motivando. Vale la pena ser fiel. Y un alma lo vale. ¿Cuántos chicos como él se levantarán, no? A veces se dice, vale la pena enseñar esto. ¿Ya? Pero vale la pena ser fiel. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa? ¿Qué? Es una promesa, ¿cierto? Dios prometió a sí mismo que su palabra tiene poder. Y gracias a Dios, porque ser fiel nos motiva, y este hombre es un estímulo para nosotros a seguir siendo fiel. En segundo lugar, tenemos algo que ver con él. Fue un hombre de comunicación precisa. Ahora, acá hay mucho, aunque usted no lo vea. Miren el versículo 7 del capítulo 1. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora miren el 8. Quien también nos saque vuestro amor en qué. Bien, esto te va a sorprender. ¿Tú sabías que el apóstol Pablo nunca conoció Colosas? Algunos dicen que el apóstol visitó, ¿cómo les habla? Como si los... ¿Sabes que por historia y por Biblia, Pablo nunca vio cara a cara a los hermanos de Colosas? ¿Tú sabes quién le contó toda la necesidad? Epafras, dice acá. ¿Saben que Epafras simplemente llevó la información y les presentó la realidad y los problemas que los colosenses empezaron a tener? Pablo deseaba ir a Colosas, nunca lo hizo porque después murió. Y toda la recopilación que tenemos de esta carta, de esta epístola, simplemente porque vino un hombre fiel y lo comunicó. ¿Lo sabían? Así que hombres fieles también lo pueden ser en su comunicación. Él fue un hombre que trajo precisamente la necesidad, y presta mucha atención porque todo lo de que vemos en esta epístola, y esta es una de las epístolas más polémicas, complejas en su vocabulario, donde describe mucho la cabeza que es Cristo sobre todo principado. Todos los problemas y gran necesidad que ellos padecían simplemente fueron declarados porque un hombre comunicó bien las cosas. Qué virtud hoy en día, ¿no? Pero a veces cuando alguien comunica diferente las cosas, el teléfono malogrado, ¿no? Solo hay problemas en las iglesias. Pero acá vemos una carta tremenda de gran estructura edificante para nosotros por la fidelidad de un hombre que supo comunicar bien la verdad. Así que nosotros vemos, este es un rasgo muy distintivo de Epafras, hombres que sepan hablar la verdad a su prójimo tal como es. Y Epafras llevó todo esto. ¿Cuál era el problema de los colosenses? Había una corriente llamada gnosticismo en aquel tiempo, muy parecido a lo que serían las filosofías humanistas de nuestros días. Hay una nueva secta, hoy se llama, bueno, ya no es tan nueva, la nueva era. Es muy parecido por lo que se describe, cómo adoran a los ángeles, Cristo no, o simplemente el cuerpo no puedes pecar con el cuerpo, lo que importa es el alma. Y Pablo describe verdades doctrinales en este pasaje. ¿Saben por qué? Porque simplemente un hombre comunicó bien las cosas. Dios use más personas así como Epafras, que lleven la verdad con toda fidelidad. Justamente hay un Proverbios que dice así: como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero que fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor queda refrigerio. Es decir, un hombre que comunica bien las cosas.
¿Cuántos problemas o cuántas familias o cuántos chicos se han enemistado simplemente por comunicar qué cosa? Malas cosas. Y esto es algo que a veces hay en la iglesia, ¿no? Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando conquistaban las ciudades o los pueblos vecinos o aledaños a Alemania, como que ellos tuvieron un gran auge, ¿saben lo primero que ellos hacían al entrar para invadir? Cortaban todas las redes de comunicación, para que el pueblo quede aislado y no comunique bien con otros. Y yo creo que ese es el plan de Satanás hoy en día. Corta la comunicación o simplemente la distorsiona y empiezan a haber problemas. ¿No es así en los que estamos casados en nuestro matrimonio? No empezamos a tener problemas de comunicación y empieza a generarse todo un problema ahí grande. Pero Epafras nos recuerda que hay que ser fiel cuando comunicamos las cosas, y gracias a Dios porque este hombre fue usado para tener hoy lo que sería una carta doctrinal tremenda, que es la epístola a los Colosenses. Pero en tercer lugar tenemos que avanzar. Fue un hombre con comunión persistente. Fue un hombre que tuvo una comunión tremenda. Y aquí nos vamos a quedar en el capítulo 4. Miren conmigo el capítulo 4. Observen lo que nos dice ahí el versículo 12 hasta el 13. Lean conmigo, dice, Colosenses 4, 12 y 13 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ahora observa lo que, esto es más resaltante, siempre rogando, ¿cómo? Encarecidamente, ¿por quién? Por vosotros. Observen lo que dice ahí, ¿qué más? En sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy, ¿qué cosa? De que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en ¿dónde? Y en Heriápolis. Orar, la palabra orar. Hermanos, orar no es como muchos hoy dicen, es un paseo por el parque. ¿Entiendes eso? Orar, a la verdad, es agonizar. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Orar va más allá de simplemente darse un tiempo de diversión. No es una melodía que uno puede entonar. Orar es una lucha. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carne no quiere orar. ¿Sabías eso? Así que esto nos lleva al último punto. ¿Y qué es lo más resaltante de su vida? Epafras oraba fe siempre. La Biblia nos enseña que era un hombre fiel de oración. La expresión ahí fiel tiene que ver con el versículo 12 cuando dice siempre rogando. Siempre lo hacía, era un hombre dedicado a la oración, era un hombre que agonizaba, era un guerrero, un soldado de batalla en sus rodillas, para que lo entiendas. La idea hoy en día que tenemos de oración es que la oración es simplemente una hermosa melodía, como te dije, pero según estos versículos, simplemente podemos ver que oración es una lucha tremenda, hermanos, porque acá dice que siempre este hombre lo hacía, siempre lo hacía. Ahora, para demostrarte esto, que realmente orar no es fácil, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Y probablemente ya sé la respuesta, te lo voy a decir. ¿Está usted satisfecho con su tiempo de oración? No me lo diga, estoy seguro que no. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el primer factor por el cual no estás satisfecho? ¿Qué falta? ¿Sabes lo que me van a decir? Me falta tiempo. La mayoría de nosotros no estamos satisfechos cuando descansamos en Dios. ¿Saben por qué? Sobre todo los varones, porque pensamos que orar es no hacer, ¿cierto? Que orar es el último recurso escondido, cuando yo tenga problemas simplemente. Y decimos que orar a veces es perder tiempo. Esa es la idea que tenemos. Si tengo tiempo, entonces voy a orar. A veces no se dice a las abuelitas de la iglesia, el abuelito, usted ya no puede hacer nada, ¿por qué no ora? La muerte son... pero bueno, y parece ser que son las más fieles en oración, ¿no? Pero la mayoría de nosotros diría que no tiene tiempo para orar. Ahora, en la Biblia, orar debe ser una prioridad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo a nosotros nos trató de perfectos inútiles, no te ofendas, ¿ah? No dice Jesús que separados de mí o sin mí. ¿No dice eso? ¿No le dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre? A veces tenemos una idea muy equivocada que orar, voy a orar el jueves en la semana, el jueves a las 7:30 voy a ir a orar. Es que es solo un tiempo para que como cuerpo de Cristo lo hagamos.
Pero orar va más allá de la idea de algo ritual. Orar va más allá de una idea ¿de dónde vienes? Vienen glorificados, ¿no? He orado con mi Señor. Como joven, parece Javicio, me decía. Con el rostro iluminado, ya. A propósito, hay más sorpresas, ¿eh? Desde que empezamos a orar, ¿no? Pero en la Biblia nos enseña la prioridad de orar. Si no, miren el mismo capítulo 4, versículo 2 al 4. Miren Pablo mismo qué le dice a los colosenses. Perseverad en qué. ¿Y cómo lo dice? Velando en ella con acción. Ahora mira el 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy ¿qué? Preso. ¿Qué pidió Pablo que hicieran los colosenses? ¿Saben lo que Pablo le está diciendo? Sean como Epafras. Gente que se dedica fielmente a la oración. Gente que entrega su vida, que pone de rodillas su corazón y su rostro y lo hace para la obra del Señor. Gente que depende de Dios continuamente, sin perder. Colosenses, observen la palabra perseverar o constancia, ¿con qué va ligado? Miren Hechos capítulo 1, por favor, sin perder Colosenses. Miren Hechos capítulo 1, esta fue la característica de los creyentes en la iglesia primitiva, en los comienzos de la iglesia, en el libro de Hechos. Miren Hechos capítulo 1, por ejemplo el versículo 14, ¿ya? Miren Hechos 1, 14, ahora vamos a leer todos juntos, ¿qué dice ahí? Todos estos que, mire la palabra, perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María la madre de Jesús. ¿Y con quién? Con sus hermanos. ¿Han notado con qué se familiariza la palabra perseverar? Con la oración. Miren Hechos capítulo 2, ahí mismo, Hechos capítulo 2. Miren cuando ellos se juntaban, ¿qué hacían? Versículo 42. ¿Qué dice ahí? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan. ¿Y qué se menciona al final? En las oraciones. Perseverar tiene que ver con orar. Miren Hechos capítulo 6, cuando van a elegir un diácono, cuando ellos dicen, dedíquense a escoger personas fieles. ¿Y qué vamos a hacer los apóstoles? Miren el versículo 4. La respuesta de Pedro dice así. ¿Y nosotros qué? Persistiremos en qué? Y el ministerio de la palabra. Persistiremos en la oración. ¿Ven cómo la palabra perseverar, persistir, constancia va asociado con orar? ¿Ven hoy en día que tenemos un concepto muy equivocado de orar? Porque orar tiene que ver con agonizar. La palabra perseverar tiene que ver con la carrera de un atleta, con la lucha de un combatiente, con la misión de un soldado que queda exhausto y fatigado hasta el cansancio. Cuando Pablo dice ha acabado la carrera, al final en su carta a Timoteo dice he agonizado la carrera, es decir, la palabra viene, el término es agón, de donde viene lo que hoy conocemos muy usualmente como agonía. Y es porque orar tiene que ver con agonizar. ¿Sabían eso? Porque orar no es fácil, hermano. Si no, te animo, ponte 3 minutos sobre tus rodillas y vas a ver cómo tu cuerpo se quiere parar. Vas a ver, vas a notarlo. Y vas a ver cómo en tu mente vienen actividades para hacer antes que encomendarlas al Señor. Porque orar no es fácil. En su carta a los Romanos, miren lo que Pablo dice de la oración. Hay un libro más adelante, Romanos capítulo 12. Pablo le dice esto a los creyentes en Roma, una virtud muy destacable. Miren Romanos capítulo 12, el mismo versículo 12. Romanos 12, 12, por favor. ¿Qué dice ahí? Romanos 12, 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en qué. ¿Y cómo termina diciendo? Constantes en qué. ¿No es interesante cómo se relaciona una palabra con la otra? Miren Efesios capítulo 6, adelantemos. Efesios capítulo 6, observen un pasaje muy familiar para muchos, el versículo 18. Efesios 6, 18. Miren lo que Pablo dice ahí. Lean conmigo, dice, orando, ¿dónde? ¿Cuándo? En todo tiempo, ¿cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda ¿qué? Ahí está. Y súplica por todos los santos. Miren Primera de Tesalonicenses, una sencilla declaración, pero tiene mucha profundidad. Capítulo 5, hasta algunos lo pueden memorizar, hermanos. Versículo 17 dice, orad
Simplemente lo dice, orad sin cesar, nada más. Hermanos, te voy a abrir mi corazón. Siento mucha admiración por este hombre. ¿Saben por qué? Porque un hombre así, hoy en día es raro verlo, ¿cierto? Uno se da cuenta que uno necesita imitar hombres como él, hombres que eran fieles. Dice que siempre oraba por los colosenses, siempre lo hacía, él luchaba y era un guerrero de oración en base a otros. Y nosotros necesitamos orar, necesitamos depender de Dios. Hay un líder en la Biblia que siempre lo uso como un mal ejemplo, parece que me la agarré con él, ¿no? Se llama el rey Saúl. Si tú ves sus virtudes sobre el hombro para abajo, nadie era igual que él. Era un hombre con estructura física, para que lo entiendas, sobresaliente, como dice la Biblia. Era un hombre que se adelantaba a tomar decisiones. Y después decía, pucha, ¿para qué lo hice, no? Era un hombre así loco, cabeza loca era. Y era un hombre que donde quiera que iba, dice que era vencedor. Pero yo te animo a buscar un momento de oración en su vida, no lo vas a encontrar. Por eso dice la Biblia, Dios lo desechó, porque en su orgullo pensó que él podía sin Dios. En una ocasión venían los filisteos, Goliat se adelantaba a su pueblo, se le iba y dice, me esforcé pues en ofrecer sacrificio. Metió la pata y metió las dos. Y todavía se trató de justificar, pero lo estoy haciendo para Dios, dice. Y viene Samuel y le dice, locamente has hecho. La idea era depender de Dios, no a tomar una decisión apresurada. Un principio para aprender a tomar buenas decisiones, una decisión importante, requiere tiempo de oración importante. Normalmente las personas que son loquitas para tomar decisión no son personas de oración. Ahora, cuando hablo de oración, no, pero yo oro. Pues lo que pasa es que les piden a Dios lo que ellos quieren, esa es otra cosa. Pero decir, Dios, lo que tú estés dispuesto para mí, yo lo quiero. Como dice el salmista, fuera de ti no existe ningún bien para mí, pocos hay. Porque si nos atrevemos a orar de esa manera, a veces sabemos la respuesta de Dios. Y a veces la respuesta de Dios simplemente no nos conviene. Y a veces uno debería preguntarse si está gastando tiempo de oración consistente. Saúl era así, no era un hombre que oraba. ¿Saben cuándo oró Saúl? Antes de morir. Tú lo vas a ver justo cuando va a morir. Cuando ya era demasiado tarde. Esta semana hemos aprendido del libro de Daniel cómo Daniel era un hombre devoto de oración. Y me gusta porque en el capítulo 2 se menciona cuando él supo del problema para matar a todos los que estaban en la corte del rey, porque no se le podía revelar el sueño, dice que Daniel pidió tiempo. ¿Saben para qué pidió tiempo? Para orar. Jóvenes, creo que esta es una virtud de que debe ser familiar. Muchos se quieren casar, ¿cierto? Pero ¿saben lo primero que deberían hacer? Voy a pedir tiempo. Y dice que Daniel fue, ¿y saben lo que hizo? Lo dio a conocer a Ananías, Misael y Azarías, y dice así la Biblia, sus compañeros. Y uno se pregunta, ¿compañeros de qué? De oración. Y por supuesto que Dios le reveló el sueño. Porque él mismo dijo que no había capacidad en él, pero el Todopoderoso conocía los misterios. A veces hay una lucha tremenda entre la voluntad de Dios y se familiariza uno con una chica o con el chico. La voluntad de Dios no se limita a una persona, va más allá de eso. Y a veces el joven está angustiado, la señorita, pero ya se le va el tren. Mira, hay que orar. Y cuando uno está desesperado, escuchen esto, por lo general se equivoca. Cuando alguno es impaciente, por lo general mete la pata. Y cuando la mete después dice, ¿para qué lo hice? Como dice Proverbios, que locura le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Traducción, ¿qué hice? Se necesita que gastemos tiempo de oración para tomar buenas decisiones. Epafras era un hombre consistente, oraba siempre, siempre, siempre. Sería bueno que nos evaluemos a nivel de la vida de este hombre, cómo es nuestro tiempo de oración. Y con toda sinceridad te digo, hermano, estoy aprendiendo estos últimos 5 años que orar es duro, no es fácil orar. Porque en la mente uno está más pensando qué hacer. Y a veces en nuestro orgullo, en mi orgullo pienso, digo, Dios, tengo que hacer esto para ti, pero el ministerio no es lo que yo hago, es lo que Dios quiere hacer en mí, a través de mí. Y necesito decir, Dios, no puedo sin ti. Y tenemos que llegar a ese punto de orar como una necesidad. Mira, si yo agarrara tu cabeza y la metiera debajo del agua, ahí vas a saber cuánta necesidad es respirar. Así es orar.
Debe ser nuestra necesidad diaria. Necesitemos de Dios, agonicemos por el Señor. El salmista dijo en el Salmo 42, me parece: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así el alma mía clama por ti, oh Dios. Mi carne tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios desea gente así. El rey David decía: tarde, a la mañana y al mediodía oraré a ti. Dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. A veces pensamos que orar es simplemente que llega hasta el techo, y a veces soplamos que llegue, pues, ¿no? Pero Dios escucha la oración, Dios oye la oración, y en la Biblia se registra mucho de hombres y mujeres que se esforzaron en orar, personas que se dedicaron a la oración, y cada vez que alguien con sinceridad oró, hermanos, algo sucedió. Siempre me impactó por qué los discípulos nunca se acercaron y le dijeron a Jesús: enséñanos a predicar. Nunca le preguntaron: Señor, enséñanos a poder predicar en un púlpito, a evangelizar, a fundar una iglesia. Nunca le dijeron eso. ¿Saben lo primero que le preguntaron? Enséñanos a orar. La vida consistente del maestro los impactó, los desarmó. Y Jesús mismo, para decidir quiénes iban a ser sus discípulos, pasó, ¿saben cuánto tiempo? Toda la noche orando, dice el libro de Marcos y Lucas. Toda la noche. Porque para tomar buenas decisiones se necesita tiempo de oración importante. Y Epafras era un hombre fiel de oración. Y por último, también la Biblia nos dice que en su oración podemos encontrar esta virtud. Era ferviente. Miren el versículo ahí de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 4, el versículo 12 otra vez. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, rogando, o siempre rogando. ¿Y qué palabra aparece ahí, hermanos? ¿Qué palabra aparece? Encarecidamente. ¿Por qué? Por vosotros. La palabra encarecido significa fervientemente. La expresión que se usa para Apolos, el predicador de Hechos 18, que nos dice que era de espíritu fervoroso. Es lo mismo, era un hombre que empujaba el ánimo del apóstol Pablo, empujaba el ánimo de los colosenses. Era un hombre apasionado en oración. No nos dice el libro de Santiago que la oración del justo puede mucho, así dice, ¿verdad? No nos dice así, dice la oración, pero eficaz. La expresión eficaz tiene que ver con fervor. Por eso después cita a un hombre de fervor, llamado Elías. Dice que era un hombre con pasiones semejantes a la nuestra, pero oró con pasión para Dios. Oró con fervor. No dice la Biblia simplemente la oración del justo, sino la oración eficaz del justo. El libro de Hechos, cuando Pedro fue encarcelado, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Es la expresión con fervor, fervientemente lo hacía. Este es un término que debe ser asociado en nuestras oraciones. Ahora, ¿dónde empieza todo en la oración? Te voy a decir algo, no es en lo público. ¿Saben dónde es y dónde dijo Jesucristo? Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Tu Dios que ve en secreto te recompensará en lo público. En la intimidad comienza todo. Cuando estamos a solas con Dios, a veces uno se pregunta ¿por qué debemos orar? Miren por qué oraba Epafras. Ahí en el versículo 12 al final. Encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Por qué oraba? Para que estéis, ¿qué? Firmes, ¿qué más? Perfectos, ¿qué más? Completos en todo lo que Dios quiere. ¿Saben por qué Epafras oraba de esta manera? Porque Epafras oraba de acuerdo a la realidad. ¿Cuál era el problema real de los colosenses? Las doctrinas, y Pablo lo llama en el capítulo 2, filosofías huecas, sutilezas lo llama. ¿Y por qué precisamente oraba Epafras? Por esos problemas. Así que ya tenemos alguna lista por qué orar. Hemos cantado una canción que es un versículo de Judas 24, que dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin... Y a veces usamos ese versículo para guardarnos sin caída de pecados físicos, pero literalmente, si tú lees la carta de Judas, es guardarnos de caída de errores doctrinales, porque en el libro de Judas habían problemas doctrinales, falsos maestros, y Judas toma toda una serie de ejemplos del Antiguo Testamento para describirlos. Hermanos,
Este año necesitamos orar para que nuestra iglesia sea guardada de horrores doctrinales. De que cuando venga gente con filosofías medias sutiles, sepamos ser despiertos. Una persona que ora es una persona muy avisada en la Biblia. Por eso Jesucristo dijo, velad y orad. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gente o personas de oración son gente con los sentidos ejercitados y pueden distinguir lo que está bien y está mal doctrinalmente. Por eso la Biblia nos dice acá que Epafras oraba por los Colosas para que aprendan a ser firmes, estables en su fe, para que la palabra de Dios empiece a ordenar lo que estaba distorsionado, para que la palabra de Dios pudiera establecer sus vidas en el mismo cimiento de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado de iglesias que se han dividido doctrinalmente? ¿Saben por qué? Porque son iglesias que no oran. ¿Cuántos hemos escuchado de personas que se desvían de la doctrina? ¿Saben por qué? Porque lo más probable es que han descuidado su tiempo de oración. ¿Cuántos hemos visto gente ingenua que creen otras cosas? ¿Saben por qué? O mensajes por internet, o predicadores a veces hoy famosos pero distorsionados. ¿Saben por qué? Porque su vida de oración no son consistentes. Efesios nos dice que debemos orar y crecer para no ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Orar nos hace crecer, orar nos hace estar firmes. Fue la misma promesa del Señor, que necesitamos orar, y cuando alguien oró, algo sucedió. Hermanos, siempre que alguien oró, algo sucedió. Quizá usted está en esta mañana y dice, he descuidado esto en casa, veo que mi familia no anda como quiere. Quizás Dios en esta mañana le desafía a usted a ser una guerrera de oración, hermana o hermano. Quizás usted está acá y dice, las cosas no están saliendo como esperaba. Bueno, quizás tenga que gastar tiempo de oración. Quizás tenga que preguntarle a Dios en la intimidad y a solas, Señor, ¿hay algo que deba yo aprender de todo esto? Quizás diga usted, Señor, bueno, noto que mis ganas por venir a la iglesia, mis ganas por leer la Biblia, mi pasión por Dios se ha disminuido. Quizás tenga que volver a esa intimidad con el Señor a solas y fortalecer los músculos espirituales agotados en oración. Algunos quizás digan, hermano, pero yo oro y nada pasa. Hermanos, escuchen esto. Cuando uno ora, quizás tu entorno no ha cambiado, pero cuando uno se levanta de sus rodillas, el corazón ha sido transformado, ¿cierto? El corazón ha recibido la paz que necesitaba, el corazón ha recibido la claridad que uno necesitaba para tomar buenas decisiones. Oración. Alguien me dijo una vez, un pastor me dijo, la oración y el Espíritu Santo son las cosas más descuidadas en el rincón de una iglesia. Son las armas menos usadas hoy. La oración es el arma que hoy nadie quiere usar. Y a la verdad, no se puede vivir sin depender del Padre. Mire, usted puede leer todo un libro de la oración. Usted puede escuchar un sermón de la oración. Pero ¿cuánto sabemos que cuando determinamos orar, algo se desajusta en nuestros horarios con el tiempo y simplemente dejamos de hacerlo? Orar debe ser una necesidad. Y termino con esto. ¿Sabía usted que Jesús fue un guerrero de oración? Y aun cuando Él fue Dios, dependió de Dios Padre. Y aun cuando el Hijo de Dios tenía poder, dependió de oración. Comenzó su vida con oración. ¿Y saben cómo terminó su vida? En el huerto del Getsemaní dice que oró tan intensamente que su sudor era como gotas de sangre. ¿Saben por qué terminó orando el Señor? Por sus discípulos, por los que iban a creer por la palabra de ellos, pero para que Él pudiera cumplir el plan redentor. Y dice la Biblia que Dios Padre le envió un ángel para fortalecerle, la expresión es vigorizarle, para cumplir la meta que era que vino a buscar y salvar, y en la cruz a morir por todos nosotros perdidos. Por eso la Biblia nos dice que antes de la cruz la agonía ya estaba ahí. Y el libro de Hebreos nos dice que Él hacía súplicas continuas a aquel que podría librarle de la muerte eterna. Porque Él fue entregado como cordero inmolado, dice como cordero que va al matadero, por cada uno de nosotros los transgresores, para que a través de su justicia fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La Biblia nos dice que Él en su oración planeó la salvación del mundo, la concretó. Por eso Él es el autor, el diseñador y consumador de la fe.
Y en esta mañana, si aún no tienes la seguridad de que eres hijo o hija de Dios, si te das cuenta que tus pecados están destruyendo tu vida, si te das cuenta en esta mañana que la vida no tiene sentido porque falta el Hijo de Dios, ven a Cristo, aquel que entiende, aquel que conoce tu vida, aquel que espera de ti el perdón. Él necesita que tú abras tu corazón en esta mañana, que decidas por el Hijo de Dios. Ven a Cristo en esta mañana y arregla cuentas con tu Creador. El Hijo de Dios está dispuesto a perdonarte. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Él puede a través de hoy, de su perdón, enseñarte a ser un hombre de oración. Hombre que pueda depender continuamente de Él. Y por cierto, todo aquel que depende de Dios y es un guerrero de oración, son personas diferentes. Ven a Cristo en esta mañana y ruega para el perdón de tus pecados. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y así, amigo que nos visitas, quizás usted está aquí y diga, ¿cuál fue la razón de poder venir aquí? Dios te trajo con el propósito de perdonarte, ¿lo sabía? Él quiere lavar tus culpas, tu pecado delante de Él. Él ya murió en la cruz, ya resucitó, porque nos ama. La Biblia nos dice, fue su amor que lo movió a la cruz del Calvario. Y hoy su amor quiere perdonarte y darte una nueva vida. No resistas esta decisión, ven a Cristo. ¿Por qué no hablas con Dios y le dices, Señor, perdona mis pecados? En esta mañana me arrepiento, perdóname, lávame. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, amigo o amiga? Que todo aquel que invocare, buscare, suplicare el nombre de Dios, será salvo. Ven a Cristo en esta mañana para el perdón de tus pecados. Ven al Hijo de Dios y Él te va a perdonar. Dile, Señor, perdóname. Hoy entiendo que mi pecado me separa de ti, pero también creo que el Hijo de Dios vino para darme el perdón. Por eso ahora le pido a Cristo que me perdone y me haga una hija o un hijo suyo. Quizás tú has orado en esta mañana, sí. Si has orado, lo has visto por la Biblia, que Dios te ha escuchado. Quiero terminar orando por ti. Hay alguien esta mañana que oró así de toda sinceridad y de corazón al Hijo de Dios para el perdón de sus pecados. Ahí donde estás, indícamelo levantando tu mano. ¿Hay alguien así? Amigo y amigo que nos visitas. No tengas miedo, no tengas vergüenza. ¿Hay alguien así en esta mañana que dice, hermano Brian, hoy le pido perdón a Cristo para el perdón de mis pecados, para que me lave, para que me haga un hijo o una hija tuya? ¿Alguien así? Levanta tu mano y baja. Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más arregla cuentas con el Hijo de Dios? No dejes pasar esta oportunidad. ¿Alguien más? Hermano Brian, ora por mí. Hoy he arreglado mi corazón delante de Dios para el perdón de mis pecados. ¿Alguien así? Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Iglesia La Roca, que este año que ya hemos empezado, y por cierto, ya estamos en el segundo mes, nos caractericemos no solo por la actividad, sino ser gente guerrera de oración. Gracias te damos en esta mañana, Padre, porque siempre nos escuchas. Gracias, Dios, porque has dejado esta herramienta en nuestra mano. Y aun cuando pecamos, sabemos que si confesamos, seremos escuchados por ti. Cuando estamos desfallecidos, Señor, oramos a ti y tú levantas a los de espíritu quebrantado. Oramos por aquellos que hoy están quizás desanimados. Alienta sus corazones. Oramos para aquellos que tienen dudas de la fe, que puedan hacer afirmados sus pensamientos y sus corazones con tu verdad. Oramos por aquellos que están a punto de abandonar la carrera cristiana, que no desfallezcan, que sigan la lucha, Señor, pero sostén tú sus brazos y sus almas, para que repercuta a través de ellos en salvación, quizás en familiares, en personas que aún no te conocen. Te damos gracias, Señor, porque todo este periodo que hemos tenido de actividad, nunca lo hubiéramos podido hacer si no hubiera en nuestra iglesia gente como Epafras, que nos han sostenido en oración. Muchas gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.